Hay fuerzas invisibles que moldean nuestra conducta mucho más que las leyes, las costumbres o la educación. Una de esas fuerzas, quizá la más antigua y paradójica, es el poder simbólico de lo prohibido. Lo prohibido no es solo aquello que el Estado sanciona ni lo que la moral señala con severidad. Lo prohibido es un territorio mental envuelto en misterio, miedo, deseo y curiosidad. Es un límite que define al individuo tanto como lo limita. Desde los mitos más antiguos, la manzana, la caja de Pandora, el fuego robado, la humanidad se ha obsesionado con lo que se oculta detrás de una advertencia. Un límite no solo impide, también seduce. Desde las primeras narrativas humanas hasta la cultura pop contemporánea, lo prohibido ha funcionado como un imán. El niño que observa a los adultos murmurar sobre algo prohibido no entiende la razón, pero sí entiende el tono. Un tono de advertencia que en la mente se transforma en importancia. Lo prohibido activa una reacción primitiva. Si no puedo acercarme, debe ser valioso. Si lo esconden, debe tener algún poder. Este mecanismo es universal, es humano y es inevitable. Por eso, a lo largo de la historia, la prohibición no ha eliminado prácticas, ha creado mitos. En contextos más estables, donde hay guía, afecto y oportunidades, lo prohibido existe, pero no domina. Es un rumor lejano, pero en entornos de carencia, familias rotas, barrios marginados, vidas sin reconocimiento, lo prohibido deja de ser un límite y se convierte en un camino. No porque el acto sea significativo, sino porque el joven necesita ser significativo para alguien. Cuando un adolescente crece en un hogar donde nadie lo escucha, donde no hay espacios para expresar dolor, rabia o dudas, lo prohibido parece como una salida emocional, una salida rápida, intensa y visible. La atención es escasa, las opciones son reducidas y lo prohibido, en cambio, ofrece algo inmediato. Pertenencia, valentía, rebeldía, identidad y estatus dentro de un grupo. No es la sustancia, ni el acto, ni la acción ilegal lo que lo atrae, es lo que representa, una respuesta simbólica a la ausencia emocional. Cada vez que una sociedad prohíbe algo sin explicarlo, crea un mito. El Estado puede prohibir una sustancia, una palabra, una conducta o una idea con la intención de proteger, pero cuando esa prohibición carece de educación o contexto, no produce ciudadanos informados, produce ciudadanos temerosos, confundidos o resentidos. Lo prohibido se convierte entonces en un símbolo potente. No necesitamos conocer los efectos reales de una sustancia, los riesgos concretos de una acción o las consecuencias auténticas de una decisión. Basta ver patrullas, castigos o murmullos, sanciones, miradas de vergüenza y silencios incómodos. El castigo es visible, el daño real casi nunca lo es. Por eso, en la mente colectiva, el peligro se amplifica y el objeto prohibido crece hasta volverse monstruoso o tentador. La falta de información no genera responsabilidad, genera misticismo moral. La historia de la marihuana en el siglo XX es un ejemplo esclarecedor de cómo la prohibición puede forjar un símbolo social que no responde a la evidencia científica, sino a los intereses políticos, económicos y raciales. En Estados Unidos, la criminalización de la planta se articuló con campañas mediáticas, discursos oficiales y políticas que mezclaron prejuicio y estrategia política. Figuras como Harry, primer oficial federal de narcóticos, jugaron un papel decisivo en construir una narrativa de pánico moral alrededor de la marihuana. Aslinger y sus aliados usaron relatos cargados de racismo y alarmismo para vincular el consumo con violencia, promiscuidad interracial y desorden social, apuntando especialmente contra inmigrantes mexicanos y comunidades afroamericanas. Esta construcción no fue solo una retórica, alimentó leyes, redadas y una percepción pública que persistió por décadas. La prensa sensacionalista y ciertos intereses económicos, por ejemplo, industrias que veían al cáñamo como una competencia, contribuyeron a la demonización. Hearst y otros medios difundieron imágenes y noticias que exaltaban el peligro de la planta, instalando en el imaginario colectivo la asociación entre marihuana y crimen. El resultado fue una política pública que no buscó tanto prevenir daños demostrables como controlar poblaciones
y justificar un aparato punitivo. Es importante subrayar, la evidencia científica de daños catastróficos no respaldó la violencia simbólica que se le asignó a la planta. La satanización fue, en gran medida, un proceso cultural y político que convirtió a la marihuana en un símbolo del otro, de lo marginal, y por tanto un blanco fácil para políticas de control social. Cuando algo es prohibido no desaparece, simplemente se desplaza a las sombras. Y las sombras son terreno fértil para mitos, miedos y distorsiones. Un joven que aprende sobre un tema prohibido por rumores, por la calle o por represión no está recibiendo prevención, está recibiendo narrativa. En barrios donde la vida ofrece pocas maneras de destacar, lo prohibido se convierte en un lenguaje simbólico que se mezcla con otros símbolos poderosos, como la violencia, el respeto, el desafío, la valentía, la madurez temprana y la lealtad del barrio. Por eso esta planta terminó siendo a menudo la primera prueba en contextos vulnerables, no por su efecto farmacológico, sino por la carga simbólica que la prohibición le dio. El joven busca identidad y pertenencia. La prohibición le ofrece un objeto simbólico para construirla. Lo prohibido empuja a explorar, cuestionar, romper límites. Ese poder ha impulsado revoluciones, descubrimientos científicos y movimientos artísticos. Sin la curiosidad por lo prohibido, la humanidad se habría quedado estancada. Por eso ese mismo poder también puede atrapar, cuando lo prohibido se convierte en identidad, especialmente en entornos vulnerables, vuelvo a repetir. Puede encerrar a la persona en un ciclo. Cruzo un límite para sentir poder. Recibo reconocimiento o temor. Refuerzo la idea de que el límite es mi única forma de valía. Busco límites más peligrosos. La prohibición, en vez de proteger, termina moldeando destinos. Cada prohibición revela algo profundo, lo que una sociedad no sabe manejar. El miedo a las sustancias revela falta de educación emocional y sanitaria. El miedo al lenguaje revela inseguridad cultural. El miedo a las ideas revela fragilidad política. El miedo a la sexualidad revela estructuras morales rígidas. Y por eso lo prohibido cambia con el tiempo. Lo que antes era pecado ahora es arte. Lo que antes era delito ahora es protesta. La prohibición casi nunca nace de la razón, nace de la incomodidad. Un acto prohibido no es necesariamente dañino. Una conducta legal no es necesariamente sana. La sociedad suele confundir moral con éxito y ley con verdad. La reflexión profunda no es qué está prohibido, sino por qué lo prohibimos. ¿Qué necesidad emocional, política o cultural hay detrás? ¿A quién protege realmente y a quién perjudica? ¿Es prevención o es control? Solo cuando hacemos esas preguntas la prohibición pierde su aura mística y entonces lo prohibido deja de ser ese símbolo y se convierte en lo que siempre debió ser, un tema para pensar y no para temer. Para entender cómo se construyó la historia social de la marihuana y cómo la prohibición actuó más como acto cultural que médico, recomiendo este libro. Lee traza cómo la planta fue construida como amenaza y muestra las fuerzas políticas, raciales y mediáticas que impulsaron esa narrativa. Y hay una cita representativa que resume un poco la idea central del libro. La marihuana no fue prohibida por lo que hacía, sino por lo que representaba. Esto lo dijo Martina Lee en su libro. Esa frase condensa la relación entre el estigma, identidad y política que hemos explorado en este ensayo. Lo prohibido no tiene poder por sí mismo. El poder se lo damos nosotros cuando lo rodeamos de miedo, cuando lo convertimos en misterio, cuando lo usamos como refugio identitario, cuando lo transformamos en un mito social. Lo prohibido revela más de nosotros que del objeto en cuestión. Revela nuestra historia, nuestras heridas, nuestros tabúes y nuestra fragilidad y nuestros vacíos. La verdadera madurez colectiva consistiría en no dejar que los límites piensen por nosotros, en no convertir el miedo en moral, en no confundir prohibición con sabiduría y en atrevernos a mirar de frente a aquello que preferimos callar. Porque lo prohibido no es lo que nos destruye, lo que nos destruye es la incapacidad de entender por qué lo prohibimos.